Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Vamos de inmediato con los titulares de esta jornada. El gobierno interpuso una denuncia ante la Fiscalía Regional de Valparaíso tras la filtración de la reunión sostenida entre el presidente Gabriel Boric y 18 parlamentarios de las regiones del Biobío y la Araucanía en Cerro Castillo. La investigación estará a cargo de la Unidad Regional Anticorrupción. En el Ejecutivo analizan un protocolo para futuros encuentros del jefe de Estado. Prisión preventiva pidió la Fiscalía contra el exalcalde de Vitacura. Hoy fue la primera jornada de la formalización contra Raúl Torrealba. Delitos formalizados: tributarios, fraude al fisco, asociación ilícita y lavado de activos. La audiencia contra el ex jefe comunal continuará mañana a partir de las 9 de la mañana. Mientras la ocupación de camas críticas pediátricas disminuyó levemente a un 89,2%, el Ministerio de Salud reiteró el llamado a vacunarse contra el virus de la influenza. Las autoridades proyectan para los próximos días un aumento de la circulación de este virus que afecta principalmente a niños pequeños, adultos de edad avanzada y mujeres embarazadas. Y en temas internacionales, finalmente se concluyó que Boris Johnson engañó deliberadamente al Parlamento sobre fiestas durante el confinamiento por la pandemia. El demoledor informe del Comité de Privilegios de la Cámara de los Comunes determinó que las acciones del ex premier británico fueron violación tanto flagrante de las normas que justificaban una suspensión de 90 días del Parlamento. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, y evidentemente que continúa la preocupación por la alta circulación de virus respiratorios y las autoridades han enfocado sus esfuerzos en dos medidas en que podemos colaborar además, ¿no? Primero, las vacunas contra la influenza y la posible ampliación del uso obligatorio de mascarillas a otras zonas que no solo en los colegios, ¿no? Todo mientras insisten en que el pic de casos podría llegar durante las próximas semanas. El informe es de Macarena Román. Aquí viene uno que le vamos a regalar una mascarilla. ¡Eso! Ahí. Algunos obviamente estuvieron más felices que otros por el retorno de las mascarillas en los colegios. Aunque lo cierto es que estén de acuerdo o no, todos los mayores de 5 años tendrán que tener cubierta su boca y nariz en los establecimientos hasta el término de la campaña de invierno. Es que es probable que todos estén observando a los niños y niñas y cómo están usando sus mascarillas. Hay que considerar que la crisis por virus respiratorios es la más grave registrada en el país. Y así queda establecido en las cifras. La ocupación de camas UCI pediátricas está en 89,2%. Si lo comparamos con años prepandemia, llegamos a más del doble de los casos reportados por nuestro sistema de vigilancia. Por lo tanto, es un reflejo de que este es un brote que es inédito. Hecho que tienen clarísimo los funcionarios de la salud, quienes han tenido que redoblar sus esfuerzos y habilitar nuevos espacios para atender a lactantes. En San Ramón, por ejemplo, se inauguró la primera urgencia pediátrica en el SAR, con capacidad para conectar a oxígeno a 20 niños y niñas todos a la vez. Estamos ya recibiendo incluso pacientes pediátricos derivados de los SAPUS, que son de menor complejidad que nosotros, pero que pertenecen a nuestra red de urgencia, y de esa manera nosotros coordinadamente con los SAPUS en la ambulancia trasladamos a estos pacientes que ameriten mayor complemento de estudio. Y en otro punto de la capital, en Independencia, las autoridades del Ministerio de Salud visitaron el Hospital Roberto del Río, donde este viernes comenzará a operar un hospital modular de campaña para atención pediátrica. Este es el primero que se instala a raíz de la crisis de los virus respiratorios. Y efectivamente se está revisando el estado en el que están otras unidades que tenemos disponibles para instalarlas, de ser necesario. Análisis que también se están haciendo respecto a la posibilidad de hacer obligatorio el uso de mascarillas en espacios con alta concurrencia de personas, como por ejemplo el transporte público. Por supuesto que el Ministerio de Salud mantiene siempre abiertas otras posibilidades y en evaluación otras decisiones, por eso que seguimos la conversación con expertos y con ex autoridades con respecto a un eventual uso de la mascarilla obligatoria en otros espacios públicos. Para nadie es una novedad que la mayoría de las personas no utiliza mascarilla al entrar a alguna estación de metro o subirse a una micro, pese a que según expertos son lugares de alta exposición. Hay que hacer una buena campaña
Para que a uno le toque, para que la gente se sienta tocada y que es importante usarla por un tiempo, si no es como lo de la pandemia que no sabíamos hasta cuándo le íbamos a usar. Es más seguro para todos. Cuando uno sube, la quedan mirando así como extrañada. ¿Por qué uno usa mascarilla? Además de la mascarilla, es necesaria la vacunación contra la influenza. Solo el 68% de la población objetivo tiene su dosis al día. El porcentaje baja a 57 si solo consideramos a mayores de 65 años y a 35,9% si nos centramos en embarazadas. De hecho, no venía a vacunarme, venía con mi nietito al dentista y como vi que, así que pasé 5 minutos. No me dolió nada. De todas maneras que vengan porque, bueno, si le da le va a dar más suave y protege mucho. Si usted aún no se ha vacunado y está dentro de la población objetivo, puede asistir a los 240 centros de inoculación habilitados en nuestro país, de los cuales 80 están abiertos los fines de semana. Uno de ellos ubicado en las cercanías de la municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, donde los sábados atienden hasta las 13 horas. Yo creo que hay que hacer una comunicación de riesgo que sea mucho más efectiva, que sea mucho más frecuente. Hemos extrañado un poco esta información hacia la comunidad. Desde los municipios rurales la verdad es que a veces complica un poco en razón de la territorialidad, los traslados, pero vamos a disponer de, como asociación también, de todas las estrategias necesarias para poder apoyar a los municipios que tengan mayores dificultades. Con el Ministerio siempre estamos haciendo el esfuerzo y le planteamos la necesidad de que si queremos ampliar la atención, si queremos mejorar obviamente la capacidad de atención, siempre se requiere más recursos. Autoridades de salud aseguraron que si bien se bajó del 90% de ocupación de camas UCI pediátricas, no hay que confiarse. La cifra significa que hay más reconversión y no una baja en los contagios. Además, es probable que durante todo junio continúen los problemas por virus respiratorios, primero con el sincicial y luego con la influenza. Nivelar y mejorar la lectura en todos los cursos son algunos de los urgentes desafíos que dejaron los pésimos resultados del CIMSE del año 2022. ¿Cómo hacerlo? ¿En qué metodologías enfocarse? Lo vemos porque lo reportó Belén Saldías. Pandemia no fue un proceso fácil, tratábamos de dar actividades que fueran motivadoras encaminando a la lectura. En pandemia ya era un desafío y tras el regreso a clases y los resultados que arrojó el CIMSE, esto se confirmó. El nivel de lectura de los estudiantes de todos los niveles no es el esperado. Preocupa bastante lo que ocurre tanto en los primeros cursos como también en los últimos. La lectura todavía está en un nivel muy crítico. Estamos hablando de que en cuarto básico solo 2 de cada 5 niños están leyendo en el nivel adecuado y en segundo medio 1 de cada 5. Entonces eso es a nivel país un gran lastre que va a afectar en todos los otros aprendizajes. Por esto mismo es que se hace fundamental poder generar acciones para frenar el avance de esta problemática. Con los resultados del CIMSE se puede tener una fotografía general de dónde se pueden enfocar estas soluciones. Es importantísimo trabajar identificando, evaluando cuáles son aquellos subprocesos, habilidades que están más descendidas y que no están permitiendo que los niños lean con comprensión, porque cuando hay un niño que no lee con una comprensión adecuada es porque alguna de las habilidades necesarias para leer con comprensión no están bien desarrollada. Pero esto no es lo único, puesto que se necesita de la coordinación y cooperación de todos los actores de la comunidad educativa, estudiantes, docentes, directores, servicios y también de los padres o cuidadores. Esto es algo que se ha identificado en diversos establecimientos. Así ocurrió en la CIP Red de Colegios, donde implementaron desde el año pasado un plan de reactivación de la lectura. Estamos fuertemente trabajando desde la sala de clase con foco en retomar, por ejemplo, el trabajo con vocabulario, con lo que tiene que ver con estrategias de comprensión lectora. Pero además estamos desde el año pasado y este año también perfeccionando el trabajo con tutorías de nivelación. Y este año estamos fuertemente trabajando con los apoderados con el objetivo de capacitarlos para que tengan herramientas para ser mediadores de lectura. Este último punto es fundamental, puesto que son varios los indicadores que señalan que el apoyo de los padres, sobre todo en los primeros años, es beneficioso, por ejemplo, para el fomento de la comprensión lectora y también respecto de la motivación. Se ve también las diferencias de las familias que apoyan en el proceso de la lectura, que es nuestra gran preocupación, nuestra meta escuela también. Aquellos niños que se motivan, que son apoyados,
llevan a ese grupo que está un poquito más atrás. Diversos ejes que se deben abordar para solucionar esta problemática que se da a nivel nacional. Por ahora, el Ministerio de Educación fijó una meta principalmente para los estudiantes del primer ciclo de básica. Yo acabo de colocar una meta, ¿no? Y es que al final del año escolar no exista ningún niño ni una niña que termine la primaria, cuarto básico, sin tener adquirido el proceso de lectoescritura. Ese es nuestro gran desafío. En eso hay que concentrarse, ¿no es cierto?, en todos los centros educativos. La lectura y la escritura son habilidades, ¿no es cierto?, centrales y habilitantes para el aprendizaje del resto de las asignaturas. Eso sí, algunos expertos apuntan a que no se debe dejar de lado a los estudiantes de la educación media. Los resultados del CIMSE también arrojaron una disminución en la prueba de lectura de este grupo, por lo que también se deben buscar las mejores alternativas para llegar a ellos. Ofrecerles experiencias, por ejemplo, relacionadas a las redes sociales, a las tecnologías que se usan hoy en día. También cómo seleccionar el plan lector, por ejemplo, en la educación media, que sean libros significativos para los estudiantes, que también ellos tengan un margen de elegir lo que quieran leer. Varias son las alternativas a la hora de buscar soluciones. El desafío es grande y urgente, puesto que la lectura es fundamental en muchos ámbitos de la escolaridad, pero también en general, por lo que todos los esfuerzos, tanto de cada comunidad educativa como de las autoridades, deberán estar puestos allí. ¿Libertad de elección en salud solo de prestadores o también de régimen de aseguramiento? Bueno, este tema se proyecta como uno de los principales nudos en el debate de los consejeros constitucionales. Es uno de los llamados derechos sociales que ya fue un tema complejo de resolver para los expertos que elaboraron el anteproyecto constitucional. El informe es de Paul Follert. Catálogo de derechos en general. Sobre derechos fundamentales. Distintos derechos sociales. Algunos lo denominan el corazón del texto constitucional. Y es que los derechos sociales fueron uno de los temas que despertaron mayor discusión entre los expertos, quienes ahora recuerdan casi con humor las diferencias que se generaron en la primera etapa. Que le hemos dado tantas vueltas a este asunto que ya, incluso al menos para los comisionados, ya dejó de ser algo conflictivo. El argumento ahora se dan de modo pacífico, ya ha transcurrido demasiada agua bajo el puente. Quizás para ustedes va a ser todavía motivo de una diferencia mayor. Y fueron los propios expertos los que explicaron a los consejeros electos los alcances de las normas aprobadas en el anteproyecto constitucional. Ahí, uno de los temas que generó las principales diferencias fue el derecho a la salud, un punto que revivió el debate, aunque esta vez entre los consejeros. Avancemos en libertades más que retrocedamos en libertades. Y una de las que se echa de menos en el texto de anteproyecto es justamente la libertad de elegir en un sistema de salud. No hay una intención de reducir la libertad de las personas de elegir su sistema de salud. Y es que el anteproyecto consagró el derecho a la salud, pero no así la libertad de elegir el régimen. Esto porque los expertos consensuaron una norma que garantiza la libertad de elegir el prestador, es decir, atenderse en hospitales, clínicas o consultorios, pero no así la libertad de elegir el asegurador, un tema que buscará reponer la derecha. Tampoco queda establecido, como estaba establecido en el texto actual vigente, de manera que la ciudadanía tenga ciertas certezas de que sus libertades, en vez de ir retrocediendo, van aumentando. Vamos a insistir en ese punto, a la libre elección, obviamente, tanto del proveedor como del asegurador. Sí, por supuesto que es uno de los temas que vamos a mirar muy en detalle. Pero para el oficialismo, consagrar una norma que haga referencia de manera amplia a la libertad de elegir el régimen de salud podría implicar constitucionalizar las ISAPRES y dejar afuera otro tipo de sistemas que implique, por ejemplo, un fondo único de salud administrado por el Estado. Lo que nosotros tenemos que discutir más adelante es, por supuesto, que todos los gobiernos, todas las propuestas legítimas, por supuesto, tengan cabida en las distintas discusiones democráticas, en este caso en el Congreso en el futuro. Creemos que es un retroceso para nuestro país que finalmente se vaya a instalar en una nueva constitución, la constitucionalización de las ISAPRES. El debate que recién comienza entre los consejeros es un reflejo idéntico a la discusión que se generó previamente entre los expertos, aunque esta vez la derecha tiene los votos suficientes por sí solos para aprobar las normas. De todas formas, desde ese bloque aseguran que buscarán acuerdos amplios. Bueno, ya comenzó el proceso de prueba para la futura implementación de cámaras automatizadas
Todo esto en el contexto de la ley CATI. 11 empresas internacionales van a probar su tecnología en el testeo, análisis y detección de infracciones como exceso de velocidad y no detenerse ante una luz roja. La primera cámara de prueba fue instalada en la comuna de Vitacura. Daniela González nos cuenta sobre esta ley. Cada año en Chile, más de 1.600 personas fallecen en accidentes de tránsito. El 30% es por exceso de velocidad. Es precisamente eso lo que busca evitar la ley CATI. Será un programa similar a esta simulación. Cámaras automatizadas que medirán la velocidad máxima permitida y vulneraciones a señales del tránsito en algunos sectores de riesgo. Eso cuando la ley entre en vigencia. Por mientras, se prueban las ideas piloto. Lo que tenemos que hacer es hacer una serie de reglamentos. Reglamentos, por ejemplo, que definan cuál va a ser la metodología para instalar estos puntos de identificación automatizada de los vehículos. Cuáles van a ser las tecnologías que van a estar habilitadas para poder implementarse. Al mismo tiempo tenemos que desarrollar una plataforma que permita trabajar y procesar estas infracciones desde que tomamos la imagen hasta que finalmente se cursa la infracción. Hay varias tecnologías, hay una tecnología de radares Doppler, hay una tecnología láser, hay tecnologías de videoanalítica, también van a haber algunas empresas que van a incorporar inteligencia artificial. Nosotros en este caso estamos viendo equipos que hoy día están calibrados para ver luz roja y velocidad. Lo que se trata es de insumar a los reglamentos con lo último de la tecnología y análisis tecnológico en la materia que hay en el mundo. La implementación del plan piloto buscará medir tecnologías durante junio y julio. Después viene un periodo de revisión de los resultados para finalmente elegir a la compañía encargada de coordinar los aparatos automatizados. Este jueves se instaló esta cámara de prueba en Avenida Vitacura con Américo Vespucio. Corresponde mucho exceso de velocidad, mucho accidente, harto flujo vehicular. Creo que está bien que pongan cámaras. Lo encuentro fantástico, porque los autos no respetan, sobre todo ahora, de hecho esta micro se me acaba de cruzar y yo voy y se cruza nomás y así. Lo encuentro fantástico que coloquen las cámaras. Tienen que hacerlo generalmente y tratar de cumplir con la norma. ¿Usted ve mucha gente que anda a exceso de velocidad? Totalmente, y yo soy uno de esos. Que es una forma de poder evitar accidentes mayores. Y algo que esté controlado y creo que es lo que corresponde. La ley entraría en vigencia recién el año 2024 y aunque muchos están de acuerdo, pocos saben el detalle del programa que busca imitar experiencias de países europeos que han reducido más de un 40% la cantidad de accidentes fatales por exceso de velocidad. Es decir, los usuarios que van a estar afectos a esta ley, que en este caso son los automovilistas, tienen que saber, primero, que la aplicación de esta tecnología va a ser en zonas que van a estar debidamente señalizadas, es decir, el conductor va a saber cuándo va a entrar a una zona donde hayan cámaras. A través de la infracción se pretende que los conductores comprendan la importancia que hay de respetar las normativas del tránsito. El gran desafío del gobierno evidentemente es positivizar esta medida y evitar que los conductores lo vean como una amenaza y piensen que es más restricción, es más castigo. La verdad es que el gran desafío es que la gente entienda que lo que se busca es una política pública que salve vidas y que evidentemente nos proteja a todos. De momento no se cursarán partes de cortesía. Recién el próximo año entrará en vigencia esta ley que, según los pronósticos del Ministerio de Transportes, salvará más de 600 vidas cada año. Estamos listos para revisar el tema de hoy día. Valentina Nieto nos acompaña, perdón, es que me anduve atorando un poquito, Valentina. Para hoy día primera jornada de formalización del exalcalde de Vitacura. La primera pregunta, ¿por cuáles delitos fue formalizado él y sus acompañantes? Porque no es lo mismo. No, son distintos delitos por los que fue formalizado Raúl Torrealba y otros 5 también funcionarios de la municipalidad de Vitacura, ex funcionarios que trabajaron junto a él durante estos 10 años que se dice el exalcalde había creado este mecanismo a través del cual se habrían desviado los dineros desde las corporaciones Vita hacia los bolsillos del
exalcalde. Se habla de 4 delitos, Mónica. Asociación ilícita, todos de ellos están inculpados por este delito. También fraude al fisco, los 6 también están siendo imputados por estos delitos, pero Raúl Torrealba en particular enfrenta 2 cargos más. Hablamos de delitos tributarios por evasión de impuestos y también subdeclaración en sus declaraciones de renta en el Servicio de Impuestos Internos y además lavado de activos. Durante esta jornada de formalización bien extensa, por lo demás partió a eso de las 9:20 de la mañana, el exalcalde llegó temprano al Centro de Justicia y se extendió hasta aproximadamente las 4 de la tarde, hora en la que se fijó el límite, ¿no? Para que ya mañana se siga revisando los antecedentes que tiene que presentar la Fiscalía, pero también lo que va a decir la defensa de Raúl Torrealba. Y el fiscal Javier Armendáriz, que es el fiscal regional y por tanto encabeza esta investigación, pidió 2 horas más para mañana y le dije, oye, ojalá córtelo a 1, pero era... Yo creo que también había una señal de que querían dar cuenta, porque se demoraron, tuvo hartas críticas porque se demoraban, no llegaba nunca a la formalización, no sé qué más y todo, que era una investigación desformalizada. Yo creo que también quisieron dar cuenta de que la investigación había sido minuciosa. Sí, sin duda, considerando además el plazo por el cual investigaron, porque fueron casi 2 años desde el 2021. Claro, de manera desformalizada. Claro, y en donde comienza también la indagatoria que realiza el Ministerio Público una vez que se hacen las denuncias por parte de estos exfuncionarios que darían cuenta de este organismo, esta organización ilícita que estaba operando al interior del municipio de Vitacura por al menos 10 años, Mónica, desde el 2011 hasta el 2021, y los montos no son menores. Vamos a revisarlos porque son bastante importantes. Se habla, por ejemplo, de un total de defraudación de más de 761 millones de pesos que habría sustraído entonces el exalcalde Raúl Torrealba desde los fondos fiscales de la municipalidad de Vitacura. Además, se habla de un delito de lavado de activos de más de 700 millones de pesos. También se habla de, por ejemplo, el perjuicio tributario, más de 72 millones de pesos que también habría logrado evadir el exalcalde Raúl Torrealba, Mónica. Ya vamos a profundizar, no sé si antes o después de la nota, tú me lo dices, en el tema de las medidas cautelares, pero el hecho de que él tenga 2 delitos más y que además aparezca encabezando esta organización, estoy diciendo desde la tesis y la Fiscalía, obviamente que esto tiene que pasar por un proceso, por un juicio y todos tienen presunción de inocencia, pero el hecho de que tenga 2 delitos más y que además tenga el rol de jefe en esta asociación ilícita que le imputa a la Fiscalía es parte de lo que hace que se pidan medidas cautelares más gravosas, o sea, más fuertes para él en relación a los otros participantes de esta asociación ilícita. Y además hay que considerar, Mónica, que los otros participantes habrían colaborado con la justicia. Recordemos que ellos también prestaron excelente punto. Varias declaraciones ante el Ministerio Público, pero te invito a que pasemos a revisar el informe que preparamos durante esta jornada que detalla de forma muy profunda cuáles fueron los argumentos que se dieron a conocer durante esta audiencia de formalización. ¿Exalcalde, habría asociación ilícita como plantea la Fiscalía en la formalización? No. ¿Se ocuparon dinero para el financiamiento político, exalcalde? No. ¿Usted descarta entonces de que es parte de que es líder de una asociación ilícita? Absolutamente. Una y otra vez el exalcalde Raúl Torrealba insistió en su inocencia. Caminaba tranquilo pese a los 29 delitos de fraude al fisco, asociación ilícita, lavado de activos y delitos tributarios que imputa la Fiscalía en su contra. Y es que se le acusa de haber sustraído del municipio que administró por 25 años más de 761 millones de pesos, una acusación que hasta hoy el exalcalde desconoce. Lo que ocurre hoy día es que voy a saber de qué se me imputa, ¿no? Hasta el momento lo único que he visto son notas de prensa y con todo el respeto que tengo por la prensa no es la forma de tramitar un caso como este. Y aunque niega haber cometido cualquier delito, uno a uno el Ministerio Público detalló cada movimiento que Raúl Torrealba y otros 5 exfuncionarios de la Municipalidad de Vitacura habrían realizado para desviar fondos desde las corporaciones Vita. Son más de 215 millones de pesos de origen desconocido los que habrían llegado a parar tanto a las cuentas bancarias del exalcalde como de su esposa, María Soledad Simonetti. Dichos dineros provienen de la comisión de distintas modalidades defraudatorias realizadas desde lo menos el año 2011 por parte de una organización criminal a la que Raúl Torrealba
pertenecía y dirigía y en perjuicio de la Municipalidad de Vitacura y de las entidades vinculadas a ella. En total fueron 7 los métodos defraudatorios que habrían sido utilizados por más de 10 años en la Municipalidad de Vitacura, periodo en el que al menos 12 personas emitieron más de 480 boletas y facturas falsas con la finalidad de encubrir los movimientos, pero no fue el único mecanismo utilizado para esconder los ilícitos. Con fecha 21 de agosto del 2021 fue encontrado en su domicilio particular un estuche marca Petricio, contenedor de 350 billetes de un valor de 20.000 pesos cada uno, que totalizan 7 millones de pesos en dinero en efectivo. Dineros ocultos que se suman a los más de 83 millones de pesos que fueron depositados por los choferes personales del exalcalde en sus cuentas bancarias, montos que en clave se comunicaban los imputados. Perdona que te moleste, le escribe César Silva, es solo para organizarme. Quería saber qué día necesitarán los 5 informes mensuales. Podría enviártelo en un sobre a tu nombre el día 2 o 3 de junio. Avíseme si estoy a tiempo, por favor. Saludos. Y es que los informes estaban lejos de ser eso. Un informe, 1 millón de pesos. Podían ser hasta 5 los supuestos informes que se entregaban al interior de sobres en el municipio. Junto a eso se suma además los más de 72 millones de pesos que Torrealba habría generado como perjuicio fiscal al Servicio de Impuestos Internos. Pruebas que a juicio del exalcalde parecen no ser suficientes. Y aun cuando la Fiscalía ha mostrado todos estos antecedentes, insisten que no hay ningún tipo de responsabilidad. Que la Fiscalía dice muchas cosas, no sé si las ha aprobado. De todas maneras, el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva en su contra. Los otros 5 imputados, Antonia Larraín, Domingo Prieto, Renato Sepúlveda y los contadores Arnaldo Cañas y Augusto Silva, quedaron con arresto domiciliario nocturno y prohibición de comunicarse entre ellos. Todos salieron en silencio desde el Centro de Justicia. Esta audiencia no ha terminado. La Fiscalía ha expuesto los cargos respectivos y en este momento estamos fundando las solicitudes de prisión preventiva para el imputado. Creemos que es una petición exagerada, no se hace necesario. Ustedes mismos están viendo que el exalcalde vino por sus propios medios y mañana va a volver a concurrir al tribunal, por lo tanto no vemos la necesidad de una medida cautelar de esa intensidad. Un juicio que recién comienza y en el que la Municipalidad de Vitacura ya no será más querellante, luego que el tribunal determinara que fuese el Consejo de Defensa del Estado quien represente a todo organismo público en la causa. La audiencia de formalización, en tanto, concluirá este viernes, jornada en la que se determinará si Raúl Torrealba quedará o no en prisión preventiva. Bueno, Mónica, ahí revisábamos entonces parte de los detalles que fueron de esta audiencia de formalización que se entregaron en la audiencia, que dan cuenta de cómo habría funcionado o no esta organización ilícita de la cual apunta el Ministerio Público. El exalcalde Raúl Torrealba era el líder, el cabecilla, y que habría organizado finalmente toda esta forma con la participación de muchas personas, más allá de estos 5 imputados además de él, ¿no? Se habla, por ejemplo, de otras 12 personas que actuaban como emisoras de boletas y facturas falsas. Esto para poder también justificar el por qué se hacían estos egresos desde las corporaciones Vita. Pero además, Mónica, durante esta jornada hubo detalles bastante curiosos, ¿no? Eso te iba a preguntar yo. A ver, dudas, así ponte tú que nos puedas ayudar a despejar. Después podemos hablar también del tema de las medidas cautelares, por qué se piden unas y otras, como tú contabas en la nota, ¿no? Pero se hablaba mucho y desde la defensa de Torrealba lo desmintieron ya hace algunos meses, que nunca hubo dinero entre los muros de la Casa del Sur que allanaron, en fin, ni en ningún otro lugar. Pero, ¿hubo otras formas de ocultar dinero en efectivo o no? Sí, no hubo dinero en las paredes, pero sí hubo dineros en un estuche. Y no en una casa del sur, sino que en la casa aquí, en la comuna de Vitacura, en la región metropolitana, porque informó el Ministerio Público que se habría encontrado un estuche al interior del departamento con 7 millones de pesos en efectivo que habría tenido el exalcalde ocultos ahí en su domicilio. Así como para su caja chica, como le llamaba él cuando le... O sea, porque él dice que lo que le entregaban era menos plata, pero además que era como una caja chica para actividades municipales, cosa que no está en la ley, digamos. Al parecer esa sería la caja chica que habrían encontrado desde la Fiscalía en medio de las indagatorias. 7 millones de pesos al interior de este estuche en billetes de 20.000 pesos. Habría tenido entonces el exalcalde. Medio estuche.
Era un estuche marca Petrizo. Se dio ahí también ya, con ya, la con marca todo y con detalle, todo. Sí. ya. Y además, Mónica se dio cuenta de cómo se comunicaban estas personas, porque o sea, recordemos... ¿cómo tenían algunos códigos? Así es, tenían códigos porque recordemos que estos dineros se entregaban también en sobres, recordemos con efectivo de 5 millones de pesos, habría denunciado Antonia Larraín Prieto en la declaración que da al Ministerio Público, pero hoy se da cuenta del concepto que habrían utilizado entre estos 5 imputados, además del exalcalde, para hablar de los montos. Se hablaba de informes, ese era el código para hablar de 1 millón de pesos, es decir, un informe, 1 millón de pesos. Y se leyó en la audiencia de formalización, por ejemplo, conversaciones a través de WhatsApp, también algunos audios que daban cuenta de, por ejemplo, mándame 5 informes, por favor, para mañana, porque es los montos que necesitamos durante este mes. Y eso era entonces el código que ellos tenían para hablar de 5 millones de pesos, 3 millones de pesos, 1 millón de pesos, etcétera. Valentina, ahora, sin que se hubiera producido desde la misma municipalidad, desde los dos Prietos, tío y sobrina, que trabajaban muy cerca del exalcalde, era su mano derecha, de hecho, él. No se hubiera producido toda esta información. Si no empieza por ahí, era difícil. Bueno, tendría que haber habido otra fuente, pero de ahí empieza el primer hilo, la primera hebra, en el fondo, que llega hasta la alcaldesa misma, esta información. Y la pregunta es, esa fue evidentemente la fuente original. Tú que estuviste ahí en la audiencia, llegan antes tanto el exalcalde como sobrino y también el tío que trabajaban en la municipalidad, los de apellido Prieto, ¿o no? Sí, Domingo Prieto y Antonia Larraín Prieto. Ya, Antonia Larraín Prieto y Domingo Prieto. Entonces ella es Larraín, él es Prieto, de primer apellido me refiero. Sí. Ya, llegan los tres. ¿Cuál es el ambiente? Pues cada uno tiene su equipo jurídico, obviamente que ellos están colaborando con la fiscalía, cosa que no le beneficia para nada al exalcalde. Entonces, ¿cómo fue el ambiente ahí? Ni siquiera se hablaron, no cruzaron ningún tipo de palabra. El exalcalde estaba con sus abogados, también en el caso de Antonia Larraín Prieto y Domingo Prieto. De hecho, incluso al interior de la sala, ellos se sentaron bastante lejos del exalcalde, que estaba en primera fila, ellos estaban a un costado. En realidad no hubo ningún tipo de conversación, algo que es sin duda llamativo, considerando esto que tú mencionas, ¿no? Los vínculos que ellos tenían, trabajaron muchos años juntos. Es que se quebró todo. Así es, y además habrían organizado entonces todo este mecanismo para poder desviar los dineros. Recordemos incluso que Antonia Larraín es conocida como la mujer de los sobres, ¿no? Quien iba personalmente con estos sobres con dinero hacia la oficina del exalcalde para entregarle este monto en efectivo para que él después dispusiera, por ejemplo, de pedirle a los choferes que pudieran depositárselo. Esto era un mecanismo también para poder eludir de alguna manera los controles que puede tener el sistema financiero y que no se diera cuenta de dónde estaban saliendo estos dineros, Mónica. ¿Y tampoco había intercambio entre sobrino y tía hoy día? No, no lo vimos. Ahí también están quebrados. Sí, está todo bien quebrado porque en realidad este proceso judicial se ve bastante complejo. Ellos quedaron con arresto domiciliario los otros 5 imputados en la causa. Hablamos de Domingo Prieto, Antonia Larraín, Renato Sepúlveda y también los otros 2 contadores que habrían trabajado en este organismo. Quedaron con arresto domiciliario nocturno y mañana se va a saber si es que Raúl Torrealba va a tener entonces esta medida cautelar de prisión preventiva que pide tanto el Consejo de Defensa del Estado como también la Fiscalía, porque recordemos además, Mónica, que la Municipalidad de Vitacura quedó fuera como querellante esto, luego de que el tribunal acogiera una solicitud que hace la parte defensora de Raúl Torrealba, aludiendo que en realidad es el Consejo de Defensa del Estado que tiene que representar a todos los organismos públicos, pero sin duda igual es un golpe para la municipalidad, que fue también la impulsora de que se investigaran estos ilícitos. Ahora, me voy a aventurar, pero si uno piensa que están en línea tanto el Consejo de Defensa del Estado, representando en el fondo el patrimonio fiscal y a la propia municipalidad también, la Fiscalía, pero además la cantidad de delitos, el tipo, porque lo que tiene que ver... reiterado. Claro, reiteración de delitos. Está el tema de asociación ilícita, que ya es una base que agrava, de hecho, la situación del exalcalde de Vitacura. Y los otros que tú mencionabas, que son fraude al fisco, estamos hablando de asociación ilícita, delitos tributarios, lavado de activos, todo aquello
La verdad es que lo que se llama técnicamente, a los abogados les encanta esta palabra, la prognosis de la pena. O sea, ¿de qué depende en el fondo? No solamente ese riesgo de fuga, no solamente eso es lo único que se considera para determinar prisión preventiva, sino que la gravedad, reiteración de los delitos y si se expone a pena efectiva de cárcel. Si alguien no se expone a pena efectiva de cárcel, no te dan prisión preventiva en un juicio. Y en cambio aquí sí podría haber y por lo tanto uno cabría esperar que se le dé prisión preventiva. Vamos a ver entonces mañana, Mónica, que va a ser una jornada bien intensa. Con los abogados consultados dicen que sí, dicen que esperarían que sí. Esa es la interpretación al menos, pero vamos a ver cuál va a ser la decisión del tribunal mañana. Vamos a ver, vamos a seguirla informando contigo. Muchísimas gracias. Con Valentina Nieto, que sigue, pero es que minuto a minuto este caso, pero lo sabe y lo maneja al dedillo, así es que ahí va a estar reporteándolo mañana. Te invito a ti, quienes están en sus casas, que hablemos de otro tema. La ley antiterrorista, en 30 días más máximo, el gobierno va a presentar su proyecto de modificaciones a la ley antiterrorista. Hoy día hay un contexto además que lo hace más urgente, que son estos últimos atentados explosivos que se han registrado en diversos puntos del país. Pero es ya una discusión larga que reportó Ángela Rayman, porque siempre se dice que no se acude a la ley antiterrorista porque es poco efectiva, porque como está tipificado el delito, requiere probar la intención de quien lo comete y por lo tanto normalmente se acude a la ley de control de armas, de artefactos explosivos, a ese tipo de legislación para intentar perseguir estos hechos. Ángela Rayman nos cuenta en su informe. Una reunión en que convocó a los 3 poderes del Estado, a las policías y al Ministerio Público, se llevó a cabo este jueves en el Palacio de la Moneda, con el fin de dar el lineamiento a la investigación por los últimos atentados explosivos que han tenido lugar en las regiones de Valparaíso, Biobío y del Ñuble. Cuando el Estado es de alguna manera atacado con un acto terrorista, porque aquí lo que se busca es amedrentar, el Estado no puede quedarse inerme, tiene que accionar, tiene que actuar sin complejo, y eso es lo que estamos haciendo. El gobierno se querellará por cada uno de estos delitos amparados en la ley de armas y no en la ley antiterrorista. A pesar de que hay quienes llaman a invocar de todas formas esta norma, transversalmente se reconoce la necesidad de una actualización de la que rige actualmente nuestro país. El compromiso es plantear una modificación por parte del Ejecutivo en máximo un mes más. Quedó un compromiso de 30 días con coordinación del equipo del Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, de modo de dialogar los ejes centrales de esta reforma muy acotada, como así también fortalecer las capacidades del Ministerio Público y de las policías para este fin. La ley antiterrorista no está siendo efectiva porque lamentablemente no está siendo eficaz para perseguir a los responsables. Necesitamos actualizar esta ley y el compromiso es 30 días, un equipo multidisciplinario de todas las instituciones para poder llegar a un texto. 22 son los atentados explosivos que se han ejecutado a nivel nacional desde el año 2019, aunque los últimos 13 de ellos tendrían otras características y un modus operandi distinto a los demás. El autodenominado Movimiento 18 de Octubre se adjudicó estos atentados, aunque aún no cuentan con autores determinados por la Fiscalía. No hay que, de manera prematura, llegar a conclusiones, ni tampoco radicar responsabilidades, porque justamente pueden constituir un error que haga que la investigación no tenga la apertura, la mirada de todas las responsabilidades que eventualmente se tienen que investigar. También estamos analizando las publicaciones que se han hecho, solo le puedo decir que son distintas a las publicaciones que hemos tenido tradicionalmente y que eso también es parte de la investigación. Actualmente la Policía de Investigaciones, junto a equipos especializados de carabineros, están llevando a cabo la indagatoria para encontrar a los responsables de estos atentados y si estos tendrían efectivamente relación directa entre sí. Respecto a eso, los equipos multidisciplinarios de Carabineros, tanto el GOPE, la OCAR y OS9, en estos momentos están trabajando en los 3 sitios del suceso, verificando cuáles podrían ser las hipótesis respecto de cómo sucedieron los hechos. Creemos que no son hechos aislados y tienen que tratarse como tal, como hechos en conjunto que están generando una situación de intranquilidad, de falta de paz también en nuestro país y en nuestras regiones. 3 atentados terroristas de carácter explosivo que se han llevado a cabo en distintas regiones del país en menos de una semana. Los equipos y autoridades continuarán investigando para dar con los responsables mientras trabajarán en las modificaciones de la ley antiterrorista, propuesta que debería estar lista durante el mes de julio.
Bueno, y vamos a seguir en un tema relacionado porque la Fiscalía investiga un ataque incendiario a una iglesia en la localidad de Quepe, en la región de la Araucanía. De este y otros temas nos amplía Catalina Sánchez, nuestra corresponsal en la zona, que va a recibir además al presidente de la República. Sí, ¿qué tal, Mónica? Buenas noches. Efectivamente, un hecho lamentable que ocurrió durante esta madrugada, específicamente pasada de las 4 de la mañana, cuando bomberos fueron alertados de una emergencia, de un incendio en principio, y claro, cuando ellos llegan a un sector rural, específicamente a la altura del kilómetro 7, hacia el sector El Manzanar, en la localidad de Quepe, comuna de Freire, se dan cuenta de que este inmueble, una capilla católica, fue consumida por la acción del fuego. Estaba todo envuelto en cenizas. Un hecho lamentable. Pudimos estar durante la mañana en el lugar también conversando con vecinos, quienes estaban muy afectados, Mónica, hay que decirlo. Lloraban, algunos de ellos se abrazaban, decían que no podían comprender por qué esto había ocurrido, porque es una comunidad en mapuche incluso la que se vio afectada y que nunca había acontecido algo así. Hubo reacciones, por supuesto, Mónica, hay una investigación en curso. Ningún vecino pudo ver cuando se acercaban estos sujetos y fue confirmado el ataque, Mónica, específicamente por un lienzo, porque se dejó un lienzo en el lugar de los hechos exigiendo el traslado inmediato, según decía la pancarta, de los 6 comuneros que fueron llevados a otros centros penales desde la cárcel de Angol. Este hecho se suma a lo que ya investiga la Fiscalía para establecer un posible vínculo entre el traslado de los 6 comuneros y por lo menos 17 hechos de violencia. Se refirió durante la mañana a Manuel Monsalve, el subsecretario del Interior, respecto de este nuevo ataque. Él dice que el Estado está presente y que incluso este tipo de acciones no va a condicionar la visita del presidente de la República, Gabriel Boric, el día de mañana a la región de la Araucanía. Pasemos a escuchar esas reacciones. Siempre cuando hay un hecho político, incluso hechos judiciales, es probable que se produzca una respuesta de aquellas organizaciones criminales que operan en el territorio. Por lo tanto, lamentamos profundamente el ataque incendiario a una iglesia, a una capilla en la comuna de Freire, pero la presencia del Estado y el trabajo del Estado y nuestro trabajo por mejorar las condiciones de seguridad de la región y la presencia del presidente de la República no está condicionada por grupos criminales. El Estado tiene que estar presente y la presencia del presidente de la República de la zona también es una señal muy fuerte de nuestra determinación. Claro, quien dio aviso de este siniestro fue justamente una vecina del sector, pero lamentablemente no se ven a sujetos ni en vehículo ni a pie, no se reportaron disparos tampoco. Sin embargo, se confirma el atentado producto del hallazgo de este lienzo por el personal de Carabineros, quien, según instruyó la Fiscalía, están a cargo de las diligencias. El Laboratorio de Criminalística, el OS9, también trabajó durante la mañana. Hubo un momento muy emocionante, Mónica, porque llegaron bastantes vecinos al lugar del atentado. Pudimos estar también conversando con ellos, quienes fueron parte de una oración que lideró el cura también de este templo católico. Claro, ellos se lamentan que este hecho haya dejado consumido en su totalidad por la acción del fuego esta capilla que era utilizada por comunidades del sector y que dicen no comprender cómo esto puede ocurrir en el lugar. En Mónica no había ninguna amenaza previa y claro, se reunieron para poder abrazarse, para poder emitir algunas declaraciones. Mónica, habló también el cura con quien pudimos conversar y se refiere a este lamentable hecho. Pasemos a revisar también esas palabras. Es lamentable, es una pena porque la iglesia, el templo, es un lugar sagrado, es un espacio sagrado, es un lugar que une a la comunidad, es la capilla de la comunidad. Quemaron un lugar sagrado. Y yo también vengo de un pueblo originario y en mi pueblo también hay lugar sagrado. Un lugar sagrado se merece un respeto. Claro, eran reacciones del cura que estuvo presente en el lugar del nuevo hecho de violencia, Mónica, que además se da a solo horas de que llegue el presidente de la República, Gabriel Boric, a la región de la Araucanía, una nueva visita que también sin duda va a estar marcada por diversos anuncios, los que estaremos informando también las próximas horas. Además, hay otro hecho importante que también ocurrió en la región de la Araucanía, Mónica, tiene relación con un operativo barrial que realizó personal de Carabineros. Más de 100
funcionarios policiales participaron de diversos allanamientos. Específicamente 11 domicilios fueron allanados, logrando la incautación, de dinero en efectivo que supera el $1.000.000, municiones, armamento, droga. También hablamos de pasta base, de cocaína, de marihuana, que fue incautada por personal policial, logrando además la detención de 13 personas. 3 de ellas se quedaron en libertad a la espera de la citación del tribunal. Fueron formalizadas hoy día las 10 personas que restaban, Mónica. Una de ellas quedó en prisión preventiva y los otros 9 quedaron con medidas cautelares de arraigo nacional y también con firma ante Carabineros. Son delitos, Mónica, que se habrían cometido y en lo cual también había una colaboración por parte del municipio de Lautaro, donde se realizaron estos diversos allanamientos. Se solicitó, por supuesto, esta orden en el tribunal, fue accedida y se realiza este operativo durante esta madrugada, logrando esta incautación importante que fue anunciada por el general Manuel Cifuentes, por el fiscal Alberto Chifel y también por el delegado presidencial José Montalva. Se refirió respecto a esta situación el fiscal Alberto Chifel. Pasemos a escuchar sus palabras. Se indagaron diversos domicilios, se dio cumplimiento a una orden judicial en 11 domicilios, hubo 13 personas detenidas. Existe no solamente recuperación de más de 1 kilo de droga entre marihuana, clorhidrato de cocaína y pasta base, más de $1.000.000, también se ha recuperado producto de esta actividad del tráfico de drogas. Se recuperó munición de distinto tipo de calibre, 2 rifles, una escopeta, un revólver, una pistola. Todos estos delitos graves hoy día, acuérdense que está modificada la ley de control de armas que establece marcos rígidos donde las penas son efectivas. Claro, un operativo que, según dijeron las autoridades en este punto de prensa durante la mañana, se realiza para poder entregar paz, seguridad y tranquilidad a los vecinos, en este caso en la comuna de Lautaro. Son operativos que además se han realizado en otras comunas, Angole, Temuco, en la provincia de Cautín, en Malleco, para poder sacar de circulación, ¿cierto? Lo decían las autoridades, a personas que cuentan hoy día con antecedentes penales, que tienen también diversas órdenes de detenciones vigentes y también erradicar focos de comercialización, como lo decían las autoridades. Mónica, 2 hechos importantes que han ocurrido en la región de la Araucanía. Por un lado, la quema de esta escuela en la localidad de Quepe. Por otro lado, también este operativo barrial que dejó a 13 personas detenidas y también la incautación de armamento, droga y municiones. Estaremos atentos a lo que siga ocurriendo en la región de la Araucanía, sobre todo en las próximas horas, como tú bien lo adelantabas, con la visita esperada, ¿cierto?, del presidente de la República, Gabriel Boric, a la región de la Araucanía para estar informando cuáles van a ser anuncios en materia de seguridad y también en lo que se pueda realizar durante las próximas horas y las reuniones que pueda sostener el Ejecutivo en la región de la Araucanía, Mónica. Cuánta miseria, cuánta cobardía, cuánta maldad hay en quemar una escuela. No hay nada, no hay nada que justifique nunca la violencia, pero cuánta maldad para ensañarse con una escuela. Bueno, muchísimas gracias por toda la información, Catalina, y vamos a seguir atentamente tus reportes con la visita del presidente y el seguimiento también de estos graves casos. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y el gobierno, en otras materias, interpuso una denuncia tras la filtración de un audio del presidente Gabriel Boric. Esto en el contexto de una reunión privada que tenía con parlamentarios de las regiones de la Araucanía y del Biobío en Cerro Castillo, en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. Además, analizaron, fíjense lo que tienen que llegar a analizar, un protocolo para futuros encuentros del jefe de Estado. Claro, uno podría decir, pero ¿cómo es posible que tengan que analizarlos? Bueno, 2 veces o 3 veces el presidente les dijo a los parlamentarios, supongo que nadie está grabando, alguno como que dijo, pero por favor, obvio que no. Bueno, o sea, hemos llegado hasta que tengan que hacerse protocolos para entender que las reuniones privadas no se graban. Parece que sí, pues es necesario. Francisca Cárdenas nos cuenta. Reunión que convocó el presidente Boric la noche de este martes en Cerro Castillo y que inició con una petición explícita del mandatario que nadie grabara las conversaciones que se dieran en el encuentro por la sensibilidad de los temas, pero uno de los miembros presentes no logró cumplir con esa solicitud y filtró un audio. Nos parece que es grave porque cuando se tratan temas sensibles, como es el tema de la seguridad, el hecho de que alguien haya registrado lo que se conversó, sin duda, no solo podría representar eventualmente un delito, sino que también lesiona confianzas que son fundamentales. Entre la persona que captura la grabación y otra cosa distinta es la persona que difunde. En el caso de la persona que captura y difunde, tiene otro tipo de pena.
Un hecho grave que para el Ejecutivo lesiona las confianzas fundamentales y que los llevó a interponer una denuncia por filtración de los dichos del presidente. Incluso la misma ministra del Interior aseguró en una entrevista radial que es una de las cosas más insólitas que se han visto en una reunión presidencial. Y es que además la filtración se da en la antesala de la tercera visita que pretende hacer el mandatario a la Araucanía. En la reunión no había más de 20 personas, entre ellas parlamentarios de la zona y representantes del Ejecutivo. Es una falta de respeto al borde de la ordinariez. Es una pena que los parlamentarios se presten para esto. Nunca vamos a lograr generar para nuestros ciudadanos, que son los mismos desde el oficialismo y de la oposición, los mismos que representamos. Necesitamos para ello generar este ambiente de trabajo y de unidad. Es una vergüenza, pero ¿saben qué? No me sorprende, porque desgraciadamente en este mundo de la política, pocas cosas sorprenden ya. Cualquier cosa es esperable, lo único que cuesta tener es confianza. Confianza puede volver a recuperarse con las próximas reuniones que esperamos podamos tener. Y aquí lo importante es no perder el foco central, que son los atentados terroristas y el terrorismo que dijo el presidente que había. Una instancia en la que se abordaron los conflictos en la zona e incluso, según las declaraciones post-reunión, el jefe de Estado habría mostrado voluntad para avanzar en la ley antiterrorista, pero les pidió, eso sí, mantener un buen clima político. Los parlamentarios también plantearon sus inquietudes y la necesidad de reformular leyes para combatir la violencia en la zona. Pero recuerdo que en la última reunión en la que yo sí participé, el presidente de la República hizo una pregunta. Me imagino que nadie está grabando, dijo el presidente. Y yo le dije al presidente, no creo que la pregunta sea adecuada porque usted está frente a honorables, a parlamentarios, gente que tiene dignidad de cargo, gente que trabaja con la ética pública. Creo que no se ha visto nunca una situación tan grave y esto no puede pasar como algo menor. Creo que esto tiene que ser sancionado severamente y espero que la mesa de la Cámara de Diputados tome acción también en esta materia porque realmente es una cosa que es inaceptable y nosotros no podemos permitirlo. Esta es la política del todo vale, de la patada y el combo, de buscar hacerle zancadillas al presidente de la República, al gobierno para que le vaya mal. Es una política de rufianes. Y esta política tiene que terminar porque solo degrada precisamente a la actividad política. La filtración de una conversación privada es un delito que arriesga penas que van desde los 61 días a los 5 años de presidio, pero si la persona que grabó sin autorización además lo difunde a través de distintos medios, arriesga entre 3 a 5 años de cárcel. La grabación de comunicaciones y conversaciones privadas en nuestro país está sancionada en el Código Penal en el artículo 161A cuando se realiza sin la autorización de los afectados. Este es un delito que se incorporó en nuestro país a partir de la ocurrencia de un hecho específico, el denominado quiotazo, cuando se intercepta una conversación telefónica entre el senador en ese entonces, Sebastián Piñera, con otra persona, con un amigo. A partir de ese momento, esta conducta pasa a ser delito en nuestro país. Situación que termina por marcar un antes y un después en la confianza política para La Moneda, quienes aseguraron además que el ministro de la SECPRES, Álvaro Elizalde, se contactará con todos los asistentes de la reunión. En paralelo, también está sumando apoyos la idea de establecer un protocolo para regular las citas entre parlamentarios y el jefe de Estado. Insólito. Bueno, racionalizar el gasto fiscal es la propuesta del expresidente Sebastián Piñera ante las conversaciones que se sostienen por un pacto fiscal, mientras el ministro de Hacienda expuso al oficialismo los 5 ejes que negocia el gobierno con diferentes actores políticos y empresariales. Un camino complejo para el Ejecutivo que deberá enfrentar los reparos opositores. La nota es de Estefanía Bustamante. Evitar otro trago amargo en el Congreso con las reformas tributaria y previsional tiene al gobierno tocando todas las puertas necesarias, con un pacto fiscal que fue el foco en Cerro Castillo, donde Boric llamó a sus partidos a buscar el entendimiento con la oposición. Necesitamos mejor crecimiento, por cierto, pero necesitamos también un sistema más justo, no para llenarle los bolsillos al Estado, sino para financiar, entre otras cosas, la mitad de los recursos que estamos pensando recaudar es para mejorar la pensión garantizada universal, para que no haya ninguna persona en Chile que tenga una pensión inferior a 250.000 pesos. 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 250.000
PGU disminuir listas de espera y política nacional de cuidados, los puntos que según el oficialismo serían de consenso transversal para financiarse a través del pacto tributario. Son 5 ejes los que expuso el ministro de Hacienda al cónclave oficialista. Los pactos se construyen conversando. No se construyen a través de declaraciones. Y creo que todo el mundo entiende que es necesario conversar. Si el tema tributario no lo resolvemos bien ahora, no es un tema que vaya a desaparecer. El camino no será fácil para Marcel, considerando las próximas reuniones que tendrá con la oposición. Sector que, si bien no ha formalizado sus propuestas, deslizó sus líneas rojas, las que traspasaron la negociación parlamentaria. El expresidente se sumó a los cuestionamientos de su sector porque desde la derecha ya han adelantado que su postura no será de lo más flexible. Yo creo que necesitamos un pacto fiscal, pero no puede ser que la única motivación sea aumentar y aumentar los impuestos y sacarle más y más plata a los chilenos. Primero tenemos que racionalizar el gasto público. Van a encontrarse contra una pared. No va a haber espacio para poder discutir esa misma reforma. Me parece bien que estemos hablando de pacto fiscal y no solamente de reforma tributaria. En ese pacto fiscal tiene que estar el crecimiento económico. El esquema trabajado por Hacienda incluye en su 5º eje cuál será el aporte del financiamiento pactado al crecimiento económico, entre otros las prioridades de gasto y las modificaciones que se harán al proyecto tributario. Se parece mucho a el acuerdo que el propio presidente Piñera suscribió con el gobierno en el año 90. Había sectores en aquella época que estaban muy en desacuerdo, pero el propio presidente Piñera tuvo el liderazgo. Liderazgo que ahora deberá tener el jefe de Hacienda, que ha sostenido varias rondas de reuniones con diferentes actores políticos y empresariales. Hoy lo hizo con el Partido de la Gente y la próxima semana con Renovación Nacional y la ADC. Vamos a dialogar y colaborar, no nos cerramos a nada, creemos que es necesario este trabajo prelegislativo, pero sí vamos a velar que no se le suba impuestos a la clase media. Creo que necesariamente va a ser una reforma más, por así decirlo, más austera de lo que se había pensado originalmente en el proyecto. El consenso se requiere necesariamente un acuerdo con la oposición. Por eso el Ejecutivo aún debe agendar el diálogo con Evópoli, la UDI y republicanos. Todos para cumplir el compromiso de insistir con la reforma tributaria a fines de julio en el Senado. Chile es la sede de la Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición, una instancia inaugurada por el presidente Boric y que cuenta con la participación de 90 países para tratar de alcanzar acuerdos y mejorar la realidad alimentaria que es bien incierta en millones de personas. Los detalles con Magdalena Fuenzalida. 828 millones de personas, seres de carne y hueso, con historia, con recuerdos, con vida, con futuro, padecen hambre en el mundo. Cifras impactantes. El hambre y la malnutrición siguen siendo un problema, razón por la que más de 90 países se han reunido acá, en Chile, para abordar una situación que traspasa fronteras. La señal que viene de Chile hacia el mundo es que este es un problema de Estado. El tema de la seguridad alimentaria no es un problema de un color político u otro color político. La eliminación del hambre es una acción conjunta y en este caso tampoco puede ser solo conjunta de las autoridades chilenas, sino unidas en el marco de América Latina y unido como se está trabajando hoy en la creación de un gran pacto global. El objetivo es lograr avanzar en la creación de leyes y políticas para erradicar el hambre, promover dietas saludables, proteger los recursos naturales, transformar los sistemas agroalimentarios y reducir la pobreza y las desigualdades. Hambre no la vamos a poder erradicar, el ODS 2, si no erradicamos y no trabajamos el ODS 5, que es igualdad de género. Aquí hay un tema ético y cultural que no podemos soslayar. Es importante generar estas cumbres, asumir compromisos legislativos, aunar fuerzas. Soy optimista con respecto a que de aquí salga un compromiso escrito claro con esta cuestión, un llamado a los distintos parlamentos del mundo a tratar esta cuestión. En 2021, más de 56 millones de personas en Latinoamérica y el Caribe se vieron afectadas por el hambre y más del 40% de la población experimentó la falta de seguridad alimentaria moderada o grave. En Chile, según las últimas cifras de la FAO, el 17% de la población sufre inseguridad alimentaria, equivalente a la mitad de los residentes de la región metropolitana. Pero desde nuestro país se habla de cifras aún mayores. Chile cuenta con un sistema alimentario robusto, pero no podemos estar tranquilos.
porque en nuestro país hay hambre, hay pobreza, menos que antes, pero sigue existiendo y nos tiene que seguir conmoviendo. Y esta afecta principalmente a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Y hoy, y esto es tremendamente preocupante, más de la mitad de los niños de nuestro país sufre de algún tipo de malnutrición por exceso o mala alimentación. Pero ¿estamos realmente conscientes de nuestros hábitos alimentarios? A la gente delgadita, mala alimentación. Eso vamos, en eso yo pienso, en ese sentido vamos. ¿Y usted se preocupa de su nutrición? Realmente no. Como me ve gordito, contento, pero así me tienen en la casita, gordito y contento. Puede estar relacionado con comer mucho de un producto que sea más barato, alto en carbohidratos. Y que uno no tiene tanto tiempo, entonces uno se compra algo súper barato que no te nutre tanto, pero estamos supliendo esta necesidad como de alimentarnos y no tener hambre. La malnutrición abarca desnutrición, desequilibrios de vitaminas o minerales, sobrepeso y obesidad, problema que se ve afectado por la calidad de los alimentos. La define la OMS como una situación en la cual tú tienes una alimentación de calidad y cantidad adecuada a tus necesidades, pero además tiene que ser accesible, o sea, tienes que tener el dinero para poder comprar esa alimentación, tienes que tener disponibilidad, o sea, lugares donde comprarla, lugares donde poder ir a hacer la compra o acceder a estos alimentos, y esta condición, estas tres condiciones, que la disponibilidad, el acceso y además que sea de una calidad y una cantidad adecuada, tiene que ser mantenido en el tiempo. En nuestro país se ha avanzado en esta materia con la Estrategia Nacional de Soberanía para la Seguridad Alimentaria, la que busca elevar los índices de alimentación del país, mientras en la cumbre se explora la posibilidad de crear compromisos a través de un potencial pacto parlamentario global, todo con el objetivo de mejorar la realidad alimentaria de millones de personas. Bueno, ya estamos listos junto a Isel Guerra para revisar las informaciones internacionales y bueno, algo que indigna y con razón, ¿no? Sí, así es, con Boris Johnson y este informe del comité parlamentario, recordando el Partygate, seguramente en sus casas lo podrán recordar, este escándalo que no fue exactamente lo que terminó sacando del gobierno a Boris Johnson, pero sin duda fue uno de los tantos escándalos que enfrentó en su mandato. Y aquí la investigación ha concluido por parte del comité parlamentario de la Comisión de Privilegios del Parlamento, que está compuesto por 7 diputados, 4 de ellos conservadores del partido de Boris Johnson, y concluyó algo bastante dramático. Boris Johnson, el ex primer ministro británico, engañó al Parlamento de forma deliberada al responder las preguntas que le había hecho en su momento justamente la Cámara de los Comunes. Y aquí lo que señala este documento de 100 páginas determina que no solo Boris Johnson le mintió al Parlamento y que faltó a la verdad, sino que además fue cómplice de una campaña de abusos y también de un intento de intimidación contra justamente esta comisión que estaba indagando las formas en las que se llevaron a cabo estas fiestas en medio de la pandemia, con las restricciones que había impuesto el propio gobierno de Boris Johnson y que comenzaron a surgir en este escándalo a mediados del 2021 con la publicación, la filtración de una fotografía de su entonces ministro de Salud que estaba besando a una asesora. Eso no era solamente lo dramático era que justamente esto había ocurrido en una fiesta y con esa fotografía comenzaron a salir otros registros, uno de ellos el propio Boris Johnson con una copa de vino en mayo del 2020 en pleno confinamiento que estaba enfrentando no solo Reino Unido, sino que prácticamente la totalidad del planeta, y pese a que en su momento Boris Johnson lo negó, finalmente lo terminó reconociendo, pero sin embargo, y aquí también nos enlazamos con esta investigación, este informe de la Comisión Parlamentaria, Boris Johnson apuntaba que sus asesores le habían dicho que él no había roto estas reglas, pero sin embargo este mismo informe determina que no es así. De hecho, no hay ninguna prueba de que ningún alto cargo haya tranquilizado al entonces primer ministro y que de hecho su secretario privado le había sugerido que no incluyera este argumento. ¿Cuál era la sanción recomendada por parte de esta comisión? La suspensión de 90 días, pero sin embargo Boris Johnson se adelantó el viernes pasado cuando presentó su renuncia como diputado justamente, y ahí esa suspensión podría quedar sin efecto. De todas formas tiene que ser votada el próximo día lunes. Aquí lo que están apuntando ya no es solo a la suspensión, sino que se le prohíba ingresar a cualquier zona del Parlamento como una de las medidas que podría enfrentar.
Mínimo. Oye, todo esto, entre medio de todo, diciendo mentiras, medias verdades, siempre dando vuelta a los hechos. Y fue muy polémico en su momento, aparte por lo que hizo. Es que no, fue una celebración, pero no fue celebración, es que yo estuve y me fui, por eso dije que no había estado. No, vergonzoso. La verdad es que bastante dramático lo que se vieron por esos meses en Reino Unido. Y si estamos hablando de algo dramático, vamos a cambiar de tema para hablar de lo que se ha registrado en las últimas 2 semanas en Argentina, con el caso de esta joven de 28 años que desapareció el pasado 1 de junio. Se había especulado aquí que supuestamente iba a realizar un viaje con su pareja al sur de Argentina, pero sin embargo, cuando llegó el momento de realizar y concretar este viaje, allí la familia de esta joven, de Cecilia Strisovsky, le perdió el rastro desde ese día que no han podido dar con esta joven, y aquí este caso incluso ha tomado ribetes incluso políticos, y esto porque la familia de la pareja que ha sido apuntada como uno de los posibles responsables. Por la fiscalía, ¿no? Que estamos inventando. Exactamente, y esto porque la familia tiene vínculos y conexiones con el gobernador justamente de El Chaco, que es esta provincia donde ha desaparecido esta joven. Un caso que ha conmocionado a Argentina. Pero espérate, además, perdona, pero el papá de la pareja, a quien se está apuntando, la pareja, ya los dos, el papá y la mamá, es candidato a diputado. Y la mamá, o sea, la suegra, digamos, bueno, no formalmente, pero suegra, digamos, es candidata a intendenta, si no me equivoco, por Resistencia. Sí, entonces, exactamente. Imagínate. Claro, y elecciones que por lo demás están previstas para este domingo. Todos los detalles de este dramático caso que ha partido como una desaparición y ahora está siendo tratado como un femicidio, los vamos a revisar en el siguiente informe de Gabriel Palma. ¿Dónde está Cecilia? Es la consigna que ha movilizado a Argentina desde hace más de 2 semanas, pero también es la pregunta que tienen las autoridades del país investigando un eventual crimen que, por ahora, tiene más interrogantes que respuestas y que además se ha entretejido con la política. Mucha tristeza, cansado de nuestros políticos, apoyarle porque tengo mi hija, tengo nuera, tengo nieta. El asesinato de Cecilia todavía no la encuentran, está desaparecida desde el 1 de junio. Se trata de Cecilia Strisovsky, una joven de 28 años quien, según las pericias, se preparaba para viajar al sur del país con su pareja por motivos laborales. Pero ese viaje no se habría concretado. La última vez que fue vista fue el pasado 1 de junio. Después de ese día se le perdió completamente el rastro. Esto fue premeditado, fue una trampa, porque mi hija estaba segurísima de que iba a viajar. Ella hasta último momento se despidió de la hermana y le decía que tenía miedo al avión, así que si los boletos de avión no estaban comprados, esto fue una trampa. A más de 2 semanas del último contacto con Cecilia, las autoridades continúan con las investigaciones. Con el correr de los días, la principal hipótesis se convirtió en la de un femicidio, hecho que ha generado masivas marchas en la provincia de Chaco, donde desapareció la joven. Los familiares de Cecilia y la policía son tajantes. El principal sospechoso de su desaparición es César Sena, un joven de 19 años, esposo de Cecilia e hijo de una influyente familia ligada a la política en la provincia. Y detrás de él estarían sus padres Emerenciano Sena y Marcela Acuña, líderes del movimiento emerenciano, una de las organizaciones sociales con más poder de la zona, un poder que se expresaba así cuando César Sena se presentó el pasado jueves a declarar ante la justicia. Y nos vamos a quedar todas acá, porque el problema es este. Así que vamos a quedarnos todas y vamos a tomar la comisaría adentro. Hay problemas, señores. Ustedes... Sin embargo, y pese a esta intervención del movimiento emerenciano, la justicia no solo consideró a César Sena como presunto autor del hecho, sino que también decretó la prisión preventiva para él, sus padres y otros 4 colaboradores habituales de la familia. El gobernador Capitani se juega la posibilidad de acceder a su 4º mandato. El caso de Cecilia ha salpicado a la política porque se conoció el vínculo de la familia Sena con el gobernador de la región, Jorge Kapitanich, quien ha tratado de desligarse de las acusaciones que lo golpean a tan solo días de las elecciones provinciales fijadas para el próximo 18 de junio. Hemos sido respetuosos de un hecho públicamente acaecido. Siempre vamos a estar del lado de la víctima
a los efectos de defender absolutamente los derechos de la mujer. Y es que Kapitanich asegura que se trata de una campaña para sacar rédito político. A esto se suma otro componente que llega desde la familia de Cecilia, que acusa un posible entorpecimiento del proceso investigativo. ¿Siente que el gobierno de Kapitanich colabora u obstaculiza en la investigación? Obstaculiza. Creo que finalizamos el duelo, pero lo que nosotros no queremos es que la apabullen a Gloria. Es el caso que ha conmocionado a Argentina durante el último mes y que, producto de los lazos políticos de sus implicados, ha tenido una investigación cargada de trabas y dudas que aún no logran ser esclarecidas. Ese es el dramático caso que se está viviendo por estos días. Hoy están casados, yo creí que todavía no eran pareja, pero no que se habían casado y todo. Sí, ellos se casaron. Bueno, estábamos conversando detrás de cámaras un poco de la relación de estos jóvenes. Se ha hablado por parte de la prensa argentina que se conocieron por estas redes sociales de citas. Allí se conocieron y pasó poco tiempo para que finalmente concretaran este matrimonio. Y aquí, dentro de los detalles que entrega la prensa argentina, también apuntaban a una supuesta mala relación con quien sería su suegra, pero todo eso es parte de los detalles que entregan aquí los medios locales y que no ha sido necesariamente confirmado por la familia. Pero la verdad es que es un caso dramático, partió siendo una desaparición y con el correr de los días se ha transformado en un caso presunto de femicidio. Hay 7 personas detenidas, lo escuchábamos allí en el informe de Gabriel Palma, entre ellos los padres de este joven también que estaría involucrado y también otras 4 personas que estarían ligadas a esta familia que tiene una fuerte presencia política en esta zona, y todo esto a días de las elecciones que están previstas para este próximo día domingo. Vamos a cambiar de tema ahora para hablar de los últimos antecedentes que hay respecto del naufragio que se registró y que estábamos hablando el día de ayer frente a las costas de Grecia, porque entre uno de los últimos antecedentes que han proporcionado aquí las autoridades ya hablan de 9 personas detenidas por este naufragio que se registró la madrugada del día miércoles en el Mediterráneo. Y según la información que han proporcionado aquí las autoridades a través de los medios locales, estas 9 personas detenidas serían todos hombres de nacionalidad egipcia y que, ojo aquí Mónica, porque son parte del grupo de los sobrevivientes de este grupo de 104 personas que fueron rescatadas en medio de estas labores de búsqueda y de rescate que se registraron tras informarse que este barco pesquero había naufragado. Y entre las personas detenidas incluso estaría el capitán de este barco, que lo conversábamos el día de ayer. Según lo que señalan aquí los propios sobrevivientes, aproximadamente podría haber llevado hasta unas 700 personas a bordo. Los posibles delitos que podrían enfrentar estas 9 personas serían organización criminal con el fin de ejercer tráfico ilícito de migrantes, y al tiempo que conocemos esta información de estas 9 personas detenidas, también están avanzando las horas y con ello se reducen las probabilidades de poder encontrar más sobrevivientes, porque estas cifras que hablábamos el día de ayer se han mantenido, prácticamente inmóviles desde las últimas horas. Son 104 las personas que lograron sobrevivir a esta tragedia y la cifra de muertos se rebajó finalmente a 78. El día de ayer por la noche se había informado que eran 79. Conforme avanzaron las horas, esa cifra finalmente se rebajó. Pero aquí hay otra situación bastante dramática, Mónica, y es que según el relato de los sobrevivientes, aproximadamente unos 100 niños habrían estado a bordo de esta embarcación. Ninguno de ellos ha sido encontrado hasta este momento, y a ello también se suman mujeres allí en una cifra que no ha sido identificada por parte de los sobrevivientes, pero la verdad es que es bastante dramático porque al menos hasta ahora, pese a que se han llevado a cabo las labores de búsqueda en esta zona a 50 millas náuticas de la costa de Grecia, estas cifras de víctimas fatales y de sobrevivientes se han mantenido inmóviles en las últimas horas. Qué tremendo, porque estos son refugiados, no son migrantes. Exactamente, sí, refugiados del norte de África, también de Medio Oriente, y la verdad lo conversábamos el día de ayer, lamentablemente las condiciones en las que terminan entregando parte de muchas veces sus ahorros de años para poder costear, cruzar el Mediterráneo en estas precarias balsas, algunos casos como este barco que estaba abarrotado de migrantes y de refugiados que estaban escapando de la guerra, también de la pobreza. Vamos a finalizar esta revisión internacional en México con esta intensa ola de calor que ya llevan varios días y
Ojo que también se va a extender aquí por otros 15 días más, según el pronóstico que realizan los equipos meteorológicos. Ya el día de ayer por la tarde se registraba 42,6 grados en el norte de México, y de hecho esa ha sido la zona más afectada en estos últimos días, y con los pronósticos que señalan que 9 estados van a superar los 45 grados y otros 11 van a llevar los termómetros por sobre los 40 grados Celsius. Esta es la tercera ola de calor que se registra este año, y yo te había mencionado que el pronóstico señala que esto se va a extender por otros 15 días más. Pues bien, inmediatamente después de estos 15 días va a comenzar una cuarta ola de calor. Es parte de los pronósticos que aquí realizan las autoridades, y que lamentablemente, al menos en lo que va este año, ya deja 10 personas fallecidas. Oye, y nota al pie de página, no tiene que ver con el calor, pero tiene que ver con México. Es llamativo que la ex secretaria ejecutiva de la CEPAL y además ahora va a ser en un reto más va a ser ex embajadora de México en Chile, va a ser la nueva canciller mexicana, entonces una muy conocida de Chile, llega hasta la Cancillería mexicana. Así que, para destacarlo también. Claro, y también de cara a las elecciones que están previstas próximamente en el país norteamericano. Pues bien, con esas altas temperaturas que están previstas para los próximos días, lamentablemente, que además deja víctimas fatales, finalizamos esta revisión. Muchísimas gracias. Nos vamos de inmediato a la pausa y regresamos con más, con deporte, con más informaciones. Estás viendo CNN Prime, noticias, solo noticias. Duras críticas se han generado hacia el gobierno por la decisión del Ministerio de las Culturas de rechazar ser el invitado de honor a la Feria del Libro de Frankfurt del 2025. Pablo Figueroa nos cuenta los detalles sobre esta polémica que afecta a la industria cultural. ¿Por qué se toma esta decisión por parte del Ministerio de las Culturas si tiene que ver con una decisión del presidente Boric? Lo dije, que no ahora. Un silencio que fue incómodo para muchos y que se produjo horas después que se confirmara que el gobierno de Chile había declinado ser el invitado de honor de la Feria Internacional del Libro de Frankfurt el 2025. ¿Por qué? El ministro de las Culturas guardó silencio ante una decisión tan importante tomada por su cartera que, como pocas veces, puede generar ganancias tan importantes al país. Es la feria del libro más importante, incluso la más grande, es monstruosa, porque vienen editoriales y escritores de todos los países. Es una reunión del mundo editorial. Estas oportunidades de vitrina y de visibilización del trabajo cultural nacional, especialmente para los pequeños y medianos editores, es una oportunidad de planificación a largo plazo que no se está dando. Y lo que me molesta y me preocupa es que esto aparezca finalmente más que nada como una filtración que tiene un cierto cariz político, más que como una declaración que venga afirmando o desmintiendo desde la cabeza, que debe ser el Ministerio de la Cultura. La Feria Internacional del Libro de Frankfurt es el mayor evento literario del mundo, donde ser el país invitado de honor tiene enormes dividendos culturales y de imagen. El Estado argumenta que no están los recursos para asumir esa responsabilidad. Uno está haciendo una editorial y quiere llegar más lejos, tener autores más extravagantes. Al final el trabajo es relacionarse con distintos países, relacionarse con colegas, relacionarse con actores de la cadena del libro, con instituciones, es decir, estar dándose a conocer y conociendo cosas nuevas constantemente. La cita más importante del mundo del libro y de muchas industrias culturales asociadas a él, porque no es solo un tema del libro. Tiene una fuerte repercusión mediática, o sea, en cada cita de Frankfurt todos los años hay 10.000, 15.000, 20.000 periodistas que están cubriendo las distintas actividades. Para entender la importancia hay que aclarar un par de puntos. Primero, la Feria del Libro no es como Filsa. No se va a vender libros, se va a vender derechos de obras, proyectos de un país a los que la feria reconoce que son la vanguardia y por ello les da un lugar de privilegio para que sean visitados por miles de empresarios. Es posicionamiento cultural. Tú te posicionas en el mundo como un país que tiene una industria creativa fuerte. Es decir,
a esa feria, cuando Chile es invitado de honor, tienen que ir también la gente que está ligada a la producción cinematográfica, al teatro, a la cultura, a las artes visuales. Es una muestra completa. Se hacen otras actividades, no solamente presentaciones de libros y de autores y un poeta recitando, que también pasa eso, pero esto es mucho más grande, mucho más grande. Lo único claro es que las críticas han sido en masa y si el miércoles el ministro de las Culturas guardó silencio, se abre una pequeña esperanza para que este jueves se tomen otros tipos de decisiones y sean informadas y que el espacio que se ganó el arte chileno en la feria sea apoyado por el Estado. Gustavo Graeff, el cineasta chileno detrás del clásico Johnny 100 pesos, vuelve a la pantalla grande. El vacío retrata la travesía de una pareja marcada por su diferencia de edad y sus pasados. Todos los detalles con Emilio Sen. De pronto ya no lo es. Hoy, en este minuto, soy feliz. Un encuentro inesperado da lugar a un intenso romance que escapa de lo convencional, hasta que la pasión colisiona con la realidad. ¿Y tu última película? No la vio nadie. Así se presenta El vacío, el nuevo filme de Gustavo Graeff, el hombre detrás de Johnny 100 pesos, protagonizada por Francisco Reyes y Javiera Díaz de Valdés. Algo casi imperceptible. Tiene que ver con cómo uno ve, cómo uno siente que está hoy día el mundo, las relaciones de pareja, qué sucede cuando hay una diferencia de edad entre uno y otro, qué sucede cuando alguien logró tocar el cielo con una primera obra, en el caso del protagonista hombre, el Francisco, ambos con hijos, cómo se juntan, y yo creo que la película es una especie de radiografía de lo que hoy día está sucediendo. Precisamente El vacío se define como un retrato intimista de un romance moderno. La diferencia de 25 años de edad entre los protagonistas y sus distintas realidades conllevan a una reflexión sobre cuestiones como la idealización del amor romántico, la vejez y la soledad. Todo encabezado por un elenco de estrellas. Ya cuando estaba escribiendo tenía a Francisco Reyes y a Javiera Díaz de Valdés en la cabeza. Es decir, sin que ellos supieran todavía, yo solamente quería hacer la película con ellos porque creo que son espectaculares actores. Francisco, muy amigo mío. Javiera, terminamos siendo muy amigos ahora. Entonces, ellos estaban desde un inicio ahí. Ya no te siento como mi pareja. Siempre me imaginaba dónde y cuándo me lo ibas a decir. ¡Te odio! Un encuentro que fugazmente desemboca en desencuentros. El vacío tuvo su estreno en el Teatro Oriente de Providencia frente a 700 personas y donde fue aclamada por el público. Fue impresionante porque durante la hora y media que duró la película no volaba una mosca, no se prendió un celular, nadie siquiera se levantó para ir al baño, lo que uno podría tomarlo como algo cautivo. Teñida de ilusión, romance y pasión, así como de melancolía, ira y soledad. El nuevo gran estreno del cine chileno, El vacío, ya está disponible en todas las salas del país. Y sabemos que es un largo camino y una montaña difícil de escalar. Pero nos prometimos intentarlo. Y ese viaje decidimos hacerlo juntos. Desde hoy, The Flash estará disponible en los cines nacionales. Si bien la película sufrió retrasos a causa de la pandemia y los escándalos, además del protagonista Ezra Miller, hasta ahora la cinta tenía una recepción positiva. Los superhéroes volvieron a tomarse las salas de cine nacionales. Pero esta vez se trata de los fanáticos de DC Comics, que estaban esperando el estreno de The Flash. Estoy entre emocionado y todo porque es una película que he esperado hace mucho tiempo. En realidad deja mucho la expectativa para que sea muy buena. Tengo toda la fe. Y yo al menos tengo la expectativa bastante alta sobre esta película. De verdad, como que espero cada película, así que espero que esta sea muy buena. La película marca el inicio del multiverso de DC, por lo que trae a la pantalla grande a 2 Flash, 2 Batman y una kryptoniana. Supergirl es icónica, la amo profundamente. Estoy muy orgullosa, agradecida y honrada de haber chocado con ella y haber podido sentirla. Love you, Mom. I love you too. En la cinta, el rápido superhéroe viajará en el tiempo para salvar a su madre de la muerte.
La hazaña provoca la apertura de un universo alternativo que acarrea nuevos problemas para el joven investigador forense. Increíble, muchas emociones juntas, de verdad, no puedo con tanto. La verdad es que la película cumplió toda mi expectativa y diría que puede llegar a ser la mejor película del año. Esta película tiene mucho corazón, mucha nostalgia, mucha lágrima, todas las edades. A mí me gustó harto, y muy entretenida y muy sólida la película. Yo creo que hace rato no vi una película de DC tan sólida. Hasta ahora la crítica ha sido dividida, pero mayormente positiva. Hemos visto hartos multiversos en el último año en la pantalla, entonces es difícil hacerlos como novedosos. No sé si esto es una edición tan singular, pero sí creo que si alguien tenía dudas que el personaje de Flash daba para su propia saga, con Ezra Miller al mando, creo que esto confirma que tiene mucho ángel y que la película puede ser un ala un poquito más entretenida, light, para el mundo de DC Comics. Entretenida, un viaje alucinante, demasiada comedia, demasiada acción. Estoy desbordado y la recomiendo de todas formas. También hay algo muy importante que tiene un toque latino súper fuerte y creo que eso nos va a encantar a muchos de los que amamos el cine especialmente hecho por latinos en Hollywood. You are. Yeah. I'm Batman. Y los primeros fanáticos en ver la película están más que conformes. Está buenísima, buenísima. Harta emoción, nostalgia, un choque de muchas emociones. Yo no dar más spoiler porque me van a funar, pero de verdad, supera a Doctor Strange. Quedé absolutamente impresionado con esta película, absolutamente satisfecho. Tras casi una década de espera, desde este jueves 15 de junio, ya se puede ver The Flash en todas las salas de cine nacionales. Ya, comencemos a despedir. CNN Prime viene CNN Tiempo y luego, como cada jueves, es momento CNN Íntimo. Esta vez con el exministro Osvaldo Artaza, exministro de Salud. Va a conversar doña Matilde Burgos, así que imperdible. Y luego, como siempre, Fernando Paulsen con Última Mirada. Jueves 15 de junio. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.